Salas Segarra, abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Federico Villarreal y posee el grado académico de Magíster en Gestión Pública otorgado por el Centro de Altos Estudios Nacionales. Asimismo, ha realizado especializaciones en contrataciones públicas y en comunicación política en la Universidad del Pacífico. Tiene una amplia experiencia en el ámbito de la gestión pública, habiendo desempeñado funciones en la Municipalidad Metropolitana de Lima y como subgerente en la SUTRAN. Ejerció los cargos de Ministro de Cultura y Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Actualmente, abogado y vocero del exmandatario Martín Vizcarra. Hola, queridos amigos de nuestra comunidad jurídica, les saluda el doctor Elio Riera. Aquí estamos en Elio Riera, el podcast. Por una justa causa, nadie se arrepiente de ser valiente. Y en esta oportunidad, queridos amigos, me encuentro muy honrado, muy contento, porque ha llegado a nuestra casa un gran amigo mío, un abogado al cual yo admiro mucho y que recientemente ha podido, ya lo vamos a conversar a lo largo de esta entrevista, ha podido defendernos a nosotros como abogados sobre la investidura que tenemos que tener. Es para mí un honor presentar a un gran amigo mío, el doctor Alejandro Salas, a quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Elio, amigo, muchas gracias. En realidad, igual la admiración es recíproca, quiero decirte ello. Sorprendido por ver cómo has crecido. Yo no sabía si entraba a Canal N o entraba al C de Elio Riera. Te felicito tus logros y tus éxitos. Y gustoso estar acá. Para mí me siento en casa, así que es bueno estar y compartir con un amigo, ¿no? Muchas gracias, hermano. Gracias por tus palabras, tu gentileza. Y yo también tengo que agradecer, me he olvidado, tengo que agradecer a mi equipo de producción. Está la señorita Carolina Maricel Horna, tengo que mencionarla porque tiene que seguirla en TikTok. Tiene muchos seguidores más que yo. El señor Joey Hurtado, y acá también está Freddy Delgado, que siempre nos acompañan día a día para llegar a ustedes. Bueno, vamos a iniciar esta entrevista. Yo quiero comentarles, en verdad, cómo llego a conocer a mi amigo Alejandro. Bueno, en principio lo veo desde la televisión, porque Alejandro era ministro, llegó a ser ministro del gobierno del señor Pedro Castillo. Sí, claro. Y Alejandro, cuéntanos cómo fue esa interacción para llegar a ti, cómo te buscaron, ¿no? Y finalmente, cómo decidiste dejar tu prestigiosa carrera de abogado para optar por un cargo público que vamos, finalmente no puede ni cubrir los ingresos que uno como profesional puede obtener. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo nació? Mira, Elio, la política implica mucha vocación y desprendimiento. Yo acababa de salir de una campaña para el Congreso de la República, donde en este Congreso me faltaron 400 votos para ingresar. Quien me gana por 400 votos por un tema de ubicación de número fue José Gerí, que ahora él postuló conmigo al Congreso. Mira, y bueno, él llegó a ingresar ante la inhabilitación que le hace el Congreso a Martín Vizcarra, ingresa José Gerí como accesitario. Estábamos en esa disputa hasta el último día del conteo de votos que ingresaba. La ubicación de los números, él era el número 3, yo era el número 5, no me alcanzó para poder ingresar. Pero en política yo empiezo desde los 17 años, cuando en una clase de Sociología del Derecho en la Universidad San Martín, un profesor de apellido Tarola me escucha en una exposición, yo estaba en segundo año de Derecho, y me dice, te he visto exponer, expones bien, te he hecho preguntas, has defendido bien tu posición, hablas bien, pero ¿no te gustaría aprender a hablar mejor? Entonces yo le digo, si usted me dice cómo, mira, me dio una tarjeta y me invitó a unas clases de oratoria. 17 años. 17 años, 8 meses, me gradúo en su escuela de oratoria y me dice, mira, te voy a dar una tarjeta, vas a ir a la avenida Arequipa, vas a tocar la puerta, te va a abrir un amigo mío, se llama Alberto Andrade, dile que vienes de mi parte y que quiero que, de mi parte, que pertenezcas a las juventudes de su partido. Y efectivamente, Alberto Andrade me abre la puerta y yo ingreso en ese momento a lo que era el Somos Perú tradicional, el Somos Perú de Alberto Andrade. Y hago de manera paralela desde muy chico una carrera política, pero estudiaba Derecho y cuando ya me gradué de abogado, vivía del Derecho, ¿no es cierto? Entonces, esa conjunción, digamos, fue muy, muy elemental, porque yo creo que la política y el derecho están muy ligados.
Y en el país, en nuestro país, se practica mucho lo que es el derecho político constitucional, propiamente dicho, que es una especialidad que sí en Europa profundizan mucho, ¿no? O sea, el abogado siempre tiene algo de político desde que defiende una posición, sea cualquier rama, sea cualquier contexto. Y el político, obviamente, digamos, defiende posturas, posiciones, y defiende, por supuesto, en ese momento el marco, la trinchera en la que está ubicado. Yo termino esa campaña del Congreso, en donde Gerí ingresa y yo no, y había tenido una exposición en la campaña política. Y a nivel de lo que era el gobierno de Pedro Castillo, que se sentía de una u otra manera apabullado, estaba siendo golpeado por diversos frentes políticos, Pedro Castillo convoca a algunos partidos políticos y les dice: necesito de sus cuadros. Y uno de los asesores de Pedro Castillo dice: ustedes en Somos Perú tienen a Alejandro Salas. Nos gustaría ver si podría ayudarnos en el gobierno, ¿no? Y es así como dejan mi CV, y yo a Pedro Castillo lo conozco el día que juramento como ministro. En aras, obviamente, de encontrar un puente de diálogo y gobernabilidad. Ya en el camino, el partido al cual pertenecí durante mucho tiempo venía a las elecciones regionales y municipales, y un grupo de muchachitos del partido engreídos pidieron que salga del partido porque lo estaba perjudicando al defender a Castillo. Bueno, decidí salir y renunciar a un partido al cual había estado por mucho tiempo, ¿no? Hoy me encuentro en Perú Primero porque, como te digo, la política, derecho y abogacía siempre creo yo que, bajo mi punto de vista, en lo que ha sido mi desarrollo profesional, siempre han ido de la mano, Elio. Y vamos, entonces tú llegas al gobierno, el profesor Castillo te invita a formar parte y tú asumes este rol de ministro, pero dentro de tu desarrollo como ministro, ¿tuviste problemas con, entiendo, o no, te pregunto, familiares, tal vez asesores del profesor Castillo que no te dejaban trabajar? Porque vamos, tu tendencia es orientada lógicamente al principio de legalidad, ¿no? Establecer puentes para poder mantener estabilidad económica, política, pero el gobierno de Castillo propiamente no fue así, ¿no? Por las personas que están allegadas a él. Yo sabía en ese momento qué terreno estaba pisando desde el momento en el cual decidí juramentar. El día que voy a la juramentación, y eso te lo cuento como anécdota, mi esposa me dice que no estaba de acuerdo y que no me iba a acompañar a la juramentación, que tome eso como una manera de que ella va a mirar y me va a fiscalizar para que haga bien las cosas. Y lo tomé así, fue siempre un buen soporte mi esposa. Me dijo: anda, sabiendo que tienes que estar con los ojos siempre bien abiertos. Cuando yo asumo el cargo, sabía y tenía muy claro, como te vuelvo a manifestar, el terreno que pisaba. Pero ahí sale pues la fortaleza de un abogado, ¿no? Entonces yo lo que tuve que demostrar en ese momento era mi propia fortaleza. No un partido político a cual me habían pedido, porque el partido político con su bancada tiene sus propios intereses. Y si te apoyas en ellos, te pueden dejar solo. Mi fortaleza era el ser abogado. Claro. O sea, yo asumí 2 carteras ministeriales que las dejé con muy buena ejecución presupuestal, hice muy buena gestión en cada ministerio, pero a la vez lo que necesitaba ese gobierno era exposición en defensa del gobierno propiamente dicho. Y asumí ese rol. Y esa fue mi fortaleza. Yo se la demostré en 3 semanas al presidente. Y cuando justamente habían posiciones en las que, oye, escucha a tal persona, por acá puede haber un CV, siempre le dije a Pedro Castillo: a mí déjame trabajar con autonomía. El día que quiera gente involucrarse conmigo y que yo pierda autonomía, me voy a meter en problemas. Y yo no puedo defender algo cuando yo estoy debilitado. Y si es así, prefiero renunciar. Y Pedro Castillo jamás se metió conmigo en el sentido de imponerme alguna situación, nunca, ni menos sus allegados. Porque tenían claro que lo que yo pedía era autonomía para poder trabajar y autonomía para poder ayudarlo y poder defenderlo. Porque claro, salió en muchos contextos, si bien es cierto que era ministro, sale mucho la formación del abogado, ¿no? Claro. Para poder responder con propiedad. Así que me desarrollé así y me permitió de una u otra manera mostrarme más de lo que en algo ya la gente me conocía también, ¿no? Claro. Y llegó este fatídico día, porque digo, para mí fatídico día, porque yo considero que aquella discurso, proclama, como quiera verse, del profesor Castillo fue un grave error. Considero que existió desde mi punto de vista tal vez un temor a ser vacado, pero también considero que tenían los votos para ganarlo. Y considero que manejaban jurídicamente una estrategia muy buena, porque estaba el doctor Benji justo para sustentar en el Congreso de la República, estaba el soporte de tu lado, que tenía un soporte constitucional. Entonces, ¿qué pasó? No, yo no comprendo. A ver, tienes a Benji Espinosa por el tema penal,
tienes al doctor Salas por el lado constitucional. ¿Qué es lo que le pasó? Íbamos a ir ese día. Sí, eso me dijo Benji. A las 2 de la tarde. Claro. Íbamos a ir a ejercer la defensa ante el Pleno del Congreso. Yo había, digámoslo así, estudiado por lo menos 4 noches la estrategia que iba a utilizar, que no la pude mostrar, ¿no? Pero era una estrategia con la cual yo iba al Congreso, para poder persuadir, ¿no? Y sorpresivamente salió este gravísimo error que él comete, lamentable, porque efectivamente creo yo que él entrega finalmente el poder. Yo creo que lo orillaron también a eso, se vio desesperado, uno no está dentro de la psicología de quien se pueda sentir apabullado. Y si yo algo te puedo decir de Pedro Castillo es que es un buen ser humano, no es una mala persona, es un buen ser humano que lo orillaron lamentablemente a calar en donde terminó, que es un mensaje que nunca debió leer. ¿Qué pasó? Solamente él tiene la verdad y hasta ahora no la quiere decir, ¿no? Pero quienes estábamos ayudándolo, como Benji, como quien te habla, quedamos en offside cuando consideramos que estábamos a punto de meter un gol. Que era que no lo vaquen, ¿no? ¿Quién va? O sea, vamos, estaban a punto de ir al Congreso. ¿Qué mejor defensa constitucional y penal? Al doctor Salas y a Benji Espinosa. Y encima los votos les daban para poder ganar. Habíamos hecho un estudio con los coordinadores parlamentarios de una situación crítica y una situación optimista. Mira, hicimos un cruce y un estudio matemático estadístico de posiciones de cómo iban variando en el Congreso. La posición optimista nos daba que 72 congresistas iban a votar por la vacancia, lo cual no iba a alcanzar porque se necesitaban 87 votos. Claro. Y la posición crítica nos llevaba a 82 votos. Y hicimos el análisis hasta 3 días o 4 días antes del día D. Y no llegaban. Lo más crítico eran estos 82, 83 votos que ahí oscilaban. Y decide tomar una ruta totalmente distinta, ¿no? O sea, que hasta el día de hoy no la logro entender, ¿no? Mi punto de vista es que lo asustaron. Lo asustaron y tal vez se dejó llevar por las últimas personas que estaban con él, ¿no? Cuando, digamos, correctamente asesorado como venía haciendo, pudo haber seguido su rol de sí, correcto. ¿no? Constitucional. Y bueno, la historia pasó, pero te digo algo, Elio, eso a mí en política me ha dado mucho más solvencia. Claro, definitivamente. O sea, es bien difícil que yo ahora te diga que le tengo miedo a cualquier tipo de escenario político. No le tengo ningún tipo de temor ni nervio. Por el contrario, o sea, creo que fue una experiencia que me ha servido para poder conocer más la política desde adentro, seguramente en uno de los gobiernos más duros y de más conflictividad política en la historia republicana del país. Han habido varios, pero no dudo que el gobierno de Castillo ha estado en el top 5. Y tú, bueno, lamentablemente con este fatídico mensaje, yo coincido con Benji estructuralmente que el tipo penal no calza. Considero que ahí la etapa intermedia ha fracasado porque en verdad no es un tipo penal. Y ahí quiero llegar. O sea, sucede esto, muchas personas te cuestionaban, pero tú saliste inmediatamente a renunciar. Era lo que correspondía. ¿No? Porque el artículo 112 de la Constitución te establece muy claramente que el ministro que, a sabiendas de que un presidente irrumpe el orden constitucional o comete un delito, así lo dice la Constitución, y no renuncia de manera inmediata, pues se hace cómplice de la situación. La Constitución lo dice. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar la lectura y el desarrollo del mensaje, veo, por ejemplo, que él habla de un régimen de excepción. Establecer un régimen de excepción. Y el régimen de excepción, la Constitución te lo faculta, pero te dice que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Entonces yo dije, ¿por qué nos han cambiado ahora? Nos llaman ahorita. Está hablando de un régimen de excepción y no ha habido Consejo de Ministros para esto. O sea, ¿qué quiere? Porque habían citado a todos los ministros. Regularizar una situación que ya se está materializando no tenía sentido. Entonces, de manera inmediata y desde el punto de vista constitucional, empecé a tomar en el aire situaciones que obviamente estaban llevadas a un lado de irrupción del orden constitucional. Y por supuesto, no me bastó más de 2 minutos para que cuando él terminase de leer el mensaje, yo lanzara mi renuncia en 2 minutos. Pero Alejandro, dentro de todo también, o sea, claro, yo considero también que al profesor Castillo lo han asustado, lamentablemente. No es una profesora tal vez preparada, con seguridad, para entender que lo que estaba haciendo estaba mal, pero también lo que te expusieron a ti y expusieron a otros ministros fue desleal, porque vamos, o sea, llevarte allá sin decirte qué pasaba,
Incluso te ponían una situación que hasta en flagrancia podían llevárselo. Mira, Elio, yo te cuento dos anécdotas. Yo era de los ministros más visibles. Claro. Y de pronto, al ejercer defensa del gobierno, también obviamente hacía confrontación. Y al confrontar, ganaba adversarios del sistema político y de pronto, como no, del sistema de justicia, como en este caso era, digamos, el Ministerio Público. Había, Claro. había un enfrentamiento muy duro con quien era fiscal de la Nación, que era Patricia Benavides. Y nos enfrentábamos, yo siendo ministro me enfrentaba abiertamente con la posición del Ministerio Público. Tanto es así que cuando él lee el mensaje, lo primero que hace Patricia Benavides es ir a allanar mi ministerio. Allanaron el ministerio. Claro, sin orden judicial, si no hubo orden judicial, yo simplemente dije, dejen, me allané al tema, dejen que pasen, dejen que se lleven lo que digan, mi conciencia está limpia, solamente hay que estar atentos a que no me siembren nada. Pero de manera automática allanan el Ministerio de Justicia, que era del ministro Chero, que también era un actor político, digamos, como vocero. O sea, pusieron los focos en ambos ministerios, en Alejandro Sala y en Félix Chero. Que los que daban de choque. Y se olvidaron de Alexis Chávez, se olvidaron de Aníbal Torres, se olvidaron. Ella quería encontrarnos algo a nosotros porque había un encono. Y en la noche del 7 yo recibo una información que se había mandado a pedir una orden de detención para los ministros que habían estado en Palacio de Gobierno. Mira, ¿ve? Pero como yo renuncio, me comunico con un diputado que es amigo español, le comento la situación y él con mucho tino me dice: lo que debes hacer ahorita en el transcurso de estas horas es salir a contar la verdad. Agarra a un teléfono y llama a medios de comunicación que quieres hablar, que te escuchen, porque ahorita la sociedad puede estar siendo envenenada de que todos son culpables y responsables. Claro. Tomé el teléfono, me comuniqué con RPP, me comuniqué con varios medios. Al día siguiente se filtraron chats de cómo había sido la convocatoria para las 2 de la tarde para quienes íbamos a defender, que nos habían citado en la mañana irrumpiendo el orden de citación. Y eso sirvió para que quien estaba, y eso me lo han comentado, evaluando ese pedido, diga: no, si este señor renunció primero, acá los chats él reclama, él dice por qué se hizo esto, no puedo dar una detención así, ¿no? Eso, o sea, ese pedido estaba, pero fue rechazado, ¿no? O sea, lo que tú dices es cierto, o sea, nos expusieron a una situación de peligro, por supuesto que sí, estuvimos expuestos a una situación de peligro, pero a veces son los costos que tiene la política por querer de una u otra manera tratar. En ese momento lo que se buscaba era que exista un puente de diálogo, ¿no? y parar un poco la confrontación con el Congreso. Pero por el otro lado tampoco no hubo mucho eco, entonces no se pudo llegar a un entendimiento para la gobernabilidad, ¿no? Claro. Y bueno, yo considero que fue muy acertado, lógicamente tu formación como jurista y más aún como especialista en temas constitucionales te sirvió para advertir de lo que estaba sucediendo. Pero está el ministro Huerta, ¿cierto? En este momento en juicio con el señor Castillo, ¿no? ¿Y él por qué, si no sé, desde tu perspectiva jurídica, por qué él sigue en este caso? Yo creo que el Ministerio Público ha marcado dos escenarios, ¿no? Ha marcado el escenario de los ministros que estuvimos afuera del set. Es como que en estos momentos estemos con la puerta cerrada y este es el despacho presidencial. No hay nadie más que los que estamos presentes. Tú, tu equipo de producción y quien te habla. Y afuera está el resto de ministros esperando para qué nos han convocado. Afuera estaba quien te habla con otros ministros. Pero en el escenario, en el set de la lectura, estaba Bexi, estaba Willy Huerta, estaba Bobbio, que era ministro de Defensa, la Cámara de TV Perú y la periodista de TV Perú. Entonces, claro, y yo me conozco como político. Hay un video en donde a Pedro Castillo, el edecán, porque Pedro Castillo, cuando yo llegaba a Palacio, el edecán me decía un momentito y yo pasaba, o sea, no me hacía esperar mucho para poder pasar a su despacho. Y esa fue la única y primera vez que el edecán me dice: el presidente dice que espere, no va a pasar. Entonces me llamó la atención y dije: ¿qué está pasando, no? ¿Qué pasa? Que el presidente me conocía. Cada vez que yo lo encontraba leyendo un documento al presidente, el presidente era que afirmar. Préstame qué es, quiero darle una leída. Y miraba, ¿no es cierto? Y le recomendaba algunas cosas. Él sabía que si a mí me dejaba pasar, yo no le iba a dejar leer eso. Claro. No le iba a dejar leer eso. O sea, lo tenía claro, por eso sale un video, inclusive en Sí. una de las salas está ahí, ¿no? Después, ¿no? Y sale el decano y me dice: el presidente dice que después, que ahorita no va a pasar. Y no me deja pasar. Entonces creo que en esa hipótesis del Ministerio Público, dice pues, en hipótesis digo yo, ¿no? O sea, los que estuvieron adentro consintieron la situación, ¿no? Y los que estuvieron afuera no. Pero es algo que se está desarrollando y que seguramente la justicia va a terminar de hablar, ¿no? ¿Y por qué el ministro Bobbio
no, ¿y por qué el ministro Huerta sí desde tu punto de vista? Lo digo porque seguramente habrás escuchado su defensa material y se le ve pues un hombre al parecer inocente, que no sabía nada, ¿no? Y que lo han perjudicado. Entonces, ¿por qué tu perspectiva jurídica, por qué crees que se dé de esa forma? Mira, yo sé que hay una investigación por separado contra el exministro de Defensa, ¿no? O sea, tengo conocimiento de una investigación que obviamente reservada, Claro. pero que se está haciendo por estos hechos solamente a él, ¿no? Por justamente haber estado en el escenario. O sea, que creo que debió irse todo en conjunto, ¿no? Sin embargo, a él lo están investigando por separado. No sé cómo estará esa investigación, pero en ese momento sí, pues fue una situación, creo yo, para el país de mucha incertidumbre que generó, por supuesto, una situación en la cual el país se vio nuevamente enfrentado, que no debió darse. No, O sea, era el momento para ir al Congreso y que, mira, que finalmente, lo ganaban. si democráticamente Bueno, Pedro ya perdía. Castillo tenía que morir, Bueno, ya. que muera, pues, Bueno, que muera en claro. el Coliseo Romano, ¿no es cierto? Y de pie, Claro. ¿no? Me vacaron, bueno. Y ya la justicia verá si la vacancia estuvo bien procesada o no. La gente pudo haber escuchado su defensa, ¿no? Y creo yo que hubiese salido con mucho más rédito que el hecho de leer un mensaje. Yo creo que el error de Castillo, y está en los videos, fue que no te permitió ingresar. Porque si tú ingresabas y leías ese papel, No, le rompí el mensaje. esto nunca hubiera pasado. No, se lo rompía. No yo hubiera yo se lo pasado. rompía. Y estoy convencido que te enfrentabas con las personas que están ahí. No, ardía Troya. Sí, Estoy no, convencido. no, sí, ¿No? por supuesto. Ardía Troya. De todas maneras, ardía Troya. ¿No? Eso no, que no te quepa la menor duda. Yo siempre he sido una persona muy de decir las cosas. O sea, yo no me quedo callado. Y por eso tengo amigos, tengo enemigos, lo que sea, pero jamás me quedo callado. Si yo tengo algo que decir en una reunión donde me voy a expresar. Jamás me voy a dormir con las ganas de haberme quedado, de haber dicho algo y no lo he dicho. Entonces sí, seguramente ese día iban a suceder situaciones, habían cámaras de televisión, no se me dejó entrar, ¿no? Me hubiese gustado poder estar ahí para que justamente ese mensaje no se lea, ¿no? Ese ya quedará en la historia, pero yo creo que el error de Castillo fue no dejarte ingresar. Y mira lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Este juicio que lo tiene, no le hizo la cárcel a nadie. Considero de que, si bien no es un tema penal, considero que eso sí es una infracción constitucional, pero tenerlo privado hasta el día de su libertad. Creo que... Como te digo, Pedro Castillo es un buen ser humano al cual yo le guardo mucha gratitud. A mí me permitió él servir al país y ojalá que él tenga la fortaleza para poder volverse a acercar a su familia en algún momento. Ojalá que Dios le permita eso, ¿no? Yo creo que es lo que yo le puedo desear a él como amigo, ¿no? Yo le tengo gratitud también, me permitió servir al país, me permitió mostrarme, ¿no? Desarrollar 2 carteras sumamente importantes, recorrer el país dando servicio a la nación. Creo que es sumamente importante. No, y siempre hay que ser agradecido, como tú lo eres, con el profesor Castillo, que te dio la oportunidad, ¿no? de trabajar por el país, con un cargo de ministro, de darte esa trascendencia que hasta el día de hoy la tienes y que te sirvió para seguir creciendo. Comparto esa idea porque yo tuve la oportunidad también de defender al expresidente Alberto Fujimori, Claro. y también, ¿no? de darme esa oportunidad, ¿no? Y considero que los jóvenes tienen que asumir esos retos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros que somos jóvenes profesionales, asumir esos retos y dar lo mejor de cada uno en la medida que podamos. Tú pudiste, no te dejaron ingresar, lamentablemente, pero sirvió de experiencia finalmente para crecer. Y quedará para la historia. Sí, yo le decía esto a Benji, oye, qué pena que tú y Alejandro no pudieron defender en el Congreso. Hubiera sido, pues, ¿no? Sí, claro. Pero mira, a propósito de ello, el mundo da vuelta porque uno pudo haber dicho, bueno, Alejandro no va a defender en el Congreso. Y acá yo voy a comentar algo, una infidencia. Yo recuerdo que yo estaba, creo, si no me recuerdo, en Canal N, Sí. Canal N, yo estaba en Canal N, y lo veo pues al señor Vizcarra, ¿no? Y estaba justamente por entrar, Alejandro estaba trabajando, estaba en el lobby haciendo sus consultas, ¿no? Justamente se había dado esta defensa en el Congreso, y el señor Vizcarra pues estaba a punto de ingresar, y me saludó muy cordial el señor, ¿para qué? Muy cordial, ¿no? Doctor, ¿y usted qué opina, no? Va a ganar, va a ganar, nadie hubiera hecho lo que hizo Alejandro. Entonces, pero estaba medio nervioso, pero ingresó, y en el transcurrir de la entrevista pasó, ganó, Sí. porque justamente lo buscaban inhabilitarlo. Sí. Entonces,
esta infidencia la cuento porque amigos, jóvenes abogados, no es fácil defender en el Congreso. Y Alejandro se paró y delante de todos los congresistas nos defendió como abogados, porque los abogados merecemos respeto, Sí, claro. ¿no? Cuéntanos cómo fue esa experiencia, por favor. A ver, yo había diseñado toda una estrategia, obviamente, de defensa, ligada al marco constitucional, al debido proceso, a cómo se había desarrollado el tema en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cómo había pasado al Pleno, la jurisprudencia que había a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el momento en el cual llegamos al Congreso, yo veo el escenario, y veo un escenario pues con muchos asientos vacíos. Y me hizo acordar el momento en el cual uno a veces se expone ante una sala y ve a un juez que está mirando su celular, Claro. o que de pronto está cabeceando, o que de pronto no está. Claro. Y dice, lo está escuchando, doctora. Entonces yo veo una gran cantidad de asientos vacíos y le digo al presidente Vizcarra, mientras que habían actuaciones previas antes de la presentación de él, porque atrás estaba Salvador del Solar con Luciano López, que también se iban a presentar. Digo, presidente, ¿me puede hacer un favor? Dime, Alejandro, ¿puede contar usted por este lado cuántos asientos vacíos hay? Y yo cuento por acá cuántos asientos vacíos hay. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer? Me dice, no, ayúdame a contar, le digo. Y me dice, acá hay tantos y acá hay tantos, ¿no? Y sumaron alrededor más o menos de 61 escaños vacíos, ¿no? De 130. Claro, había pues un tema en la virtualidad. Entonces, había ahí que aplicar estrategia política, porque ante un grueso y un escenario lo mejor que tú puedes hacer es molestarlos. Entonces yo le dije, presidente, usted me ha pedido de los 20 minutos que nos van a dar, a hablar 10. Yo creo que usted debe hablar más, le dije. ¿Qué vas a hacer? Me dijo. Yo voy a hacer que toda la batería me caiga a mí. Van a enfilar toda su ira. La cobra va a morder y va a soltar la dosis de veneno. A mí me van a morder, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Simplemente vamos a hacer respetar la dignidad que tiene el trabajo de un abogado. Yo acá vengo a que me escuchen. Yo acá vengo para que mis argumentos puedan convencer a alguien. Yo acá no vengo a perder el tiempo, ni usted pierde el tiempo convocando a un abogado para que haga un trabajo, para que nadie nos escuche. Entonces, yo creo que el abogado y los abogados merecemos dignidad. Fue un acto de dignidad a la labor del abogado. Y efectivamente me paro y digo, ¿a quién voy a persuadir? ¿A quién voy a convencer? ¿De qué me vale exponer si no me van a escuchar? ¿No? Y bueno, y digo, me quito esa medalla por respeto a la medalla, ¿no? Y obviamente yo sabía que eso iba a generar reacciones, Uy, montón. ¿no? Y efectivamente se generan las reacciones, entre ellos mismos empiezan a enfrentarse, se evidencia que quedan mal, y después de que quedan mal, le digo, presidente, exponga usted tranquilo y diga lo que usted quiera, porque ya soltaron toda su batería. Claro. Ya contra usted no es, Claro. ¿no? Y el presidente pudo exponer con claridad lo que él quería decir. Y bueno, entonces en algún momento pidieron inclusive que me retiren de la sala. Sí. Entonces había un personal de seguridad atrás de nosotros que estaban parados. Entonces yo le dije, volteé nada más y le dije, dile al presidente del Congreso que si me van a sacar, que traigan policías y me saquen enmarrocado, porque acá no me muevo. Yo he renunciado a mis argumentos, no a mi cliente. ¿No? Claro. Entonces, bueno, al final me quedé sentado, pero finalmente creo que el objetivo en ese momento se logró. No, lo lograste definitivamente, pero el mensaje también es el siguiente, ¿no? O sea, claro, tú eres un experto en derecho constitucional, pero aquí también nace una visión también política, digamos un derecho político, ¿no? Que se tiene que aplicar también estratégicamente cómo y ganar en el Congreso. Y comento esto porque he tenido la oportunidad de defender a congresistas, al igual que tú, en el Pleno del Congreso, pero no solamente se gana utilizando argumentos técnicos, ¿cierto? Ujú. Tienes que utilizar algunas estrategias políticas para convencer también, ¿no? Sí, por ¿No? supuesto, claro. O sea, la política involucra mucha estrategia. Yo creo que el principal ingrediente de la política para poder desarrollarla es estrategia, ¿no? O sea, tú tienes que saber primero medir al adversario político, saber medir sus fuerzas, sus conocimientos, saber conocer el terreno que vas a pisar y sobre la base de eso establecer la estrategia que quieres en ese momento. Yo había, obviamente, sí te digo y no te voy a mentir, yo había pensado que iban a haber escaños vacíos.
Y esa estrategia yo ya la tenía en la mente, solamente me faltaban contar los escaños nada más. Entonces, bueno, pero Martín confió, me dijo, ¿qué vas a hacer? Listo, ok, adelante, hazlo, ¿no? Porque en breves términos le pude narrar lo que iba a hacer antes de que me den la palabra, ¿no? Pero tú eres un ejemplo de defender casos muy difíciles, ¿ah? A ver, asumes el reto, porque era un reto, no cualquiera asume ese reto, de defender al profesor Castillo, apoyar en el gobierno. Y tú eras el que daba la cara, ojo, a los medios, y todos los medios le daban, y hacer defensa mediática no es fácil, ¿ah? No es Porque fácil. te ganas cualquier cantidad de enemigos. Y luego llegas a defender al presidente Vizcarra, ¿no? Sí. Que por cierto, también por más que, ni quién va a negar, lo vamos a conversar después, tiene un núcleo duro de votantes, quién va a negar ello, pero también tiene muchos enemigos, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste a asumir esa defensa? ¿Cómo llega Martín Vizcarra a buscarte? Bueno, a Martín Vizcarra yo lo conozco antes que Pedro Castillo, Mira. ¿no? A Martín Vizcarra, ni bien lo vacan, él decide postular al Congreso. Y postula al Congreso por Somos Perú con el número 1. Yo era el número 5 en esa campaña. Y en esa campaña a él lo empiezan a atacar por el tema de la vacuna y por otros contextos más. Lo tachan en el jurado. Y bueno, y quien asume su defensa ante esas tachas en el jurado es quien te habla. Quien asume su defensa mediática respecto al tema de la vacuna es quien te habla. Claro. Y siendo ya yo ministro, había una amistad con Martín. O sea, Martín en su experiencia como presidente me llamaba, me daba recomendaciones como ministro, te he escuchado esto, ¿no? Está bien por acá, pero pon más énfasis en esto. Una persona que quería, digamos, colaborar con el país a través de un amigo de un ministro, ¿no? Entonces, yo trataba siempre de llevar las sugerencias de él. Y el día que suceden los hechos, el 7 de diciembre, yo tengo una comunicación con él el 8 de diciembre, donde él me dice, yo sé que tú no tienes nada que ver con esto, eres amigo, las puertas están abiertas, ven cuando quieras. Es más, no debes dejar la política, me dijo. Claro. Cuando estés más tranquilo, vente, que acá hay un partido que te espera. Ah, qué bueno. Y bueno, y es parte de la amistad y el lazo profesional que hubo con él, ¿no? Claro, Así que de todo lo que tenía que ser defensa política, siempre me ha convocado, ¿no? claro. Ujú. Bueno, qué importante, y sobre todo la confianza que tienes. Yo también coincido con el señor Vizcarra, tú eres un político nato, hermano. O sea, definitivamente. Es muy importante tener ese tipo de profesionales que puedan hacer respetar la Constitución como tú lo vienes defendiendo. Y antes de irnos a la pausa, ese es el mensaje, ¿no? La historia hubiera cambiado, están los videos, cuando no te dejan entrar, pero si Castillo te hubiera dejado entrar. Sí, eran dos escenarios distintos. ¿No? De pronto el país estuviese mucho más calmado, menos convulsionado. Nos ha hecho mucho daño tanta inestabilidad. Que el gobierno de Castillo tuvo responsabilidad respecto de los malos manejos de sus mandos medios, de sus familiares, sí, por supuesto que hay que hacer un mea culpa, ¿no? Sí. Pero de ahí que eso le alcance a la investidura de un presidente que No. se le escoge por 5 años, se le elige por 5 años para que pueda terminar un gobierno. Yo creo que un presidente tiene que hacerse cargo y responsable, ¿no es cierto?, de su situación, terminado su proceso de gobierno. Claro. Para eso fue elegido. Si Claro. lo hiciste mal y cometiste delitos, bueno, que te procesen, pues, Claro. ¿no? Si lo hiciste bien, la gente te pedirá que algún día vuelvas a postularte, Claro. ¿no? Pero ese tipo de irrupciones, por supuesto que... ¿Para qué está que el debido proceso? que le cuestan mucho al país, ¿no? Sí, no, ¿para qué está el debido proceso? Exactamente, Déjenlo claro. que trabaje, que acabe y que dé cuentas como corresponde. Independientemente de los aciertos o los errores, ¿no? Claro, para eso es el debido proceso. Pero para yo he estado, Helio, en Palacio de Gobierno sentado despachando con él y en el techo caminando los fiscales allanando Palacio de Gobierno, ¿no? Imagínate. O sea, si así vas a dejar trabajar a un presidente... No olvides. Yo creo que se rebalsaron muchas cosas en ese momento, ¿no? Sí. O sea, buscando por los techos a la hija, a la cuñada. Temas innecesarios O sea, que- no, digamos, creo que, como te digo, fue uno de los gobiernos de mayor conflictividad política en la historia republicana del país, lo cual obviamente me ha cuajado, me siento más sólido y preparado para cualquier lista. Claro, definitivamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el doctor Alejandro Salas. Volvemos.
Yo no soy un hombre jurídico, puedo saber de todo el derecho del mundo, puedo conocer el caso espectacular que puedo tener la área de la, pero lo único que va a pasar es que pueda decir, este es tu lugar de técnico. Vamos a poner un caso simple, colusión, extrañados y funcionarios públicos. Efectivamente se conocen, no la licitación. Es un principio supranacional. Pero sería suficiente para que el Ministerio Público pueda llevar este caso a una prisión preventiva diciendo que estamos frente a una organización. Saludos con todos, gracias por esta participación, muy contento con la presencia y que sean muchos años para la salud. Muchas gracias. Volvemos amigos con Elio Herrera el podcast. En esta oportunidad nuevamente hago presente que nos encontramos con un flamante abogado, un experto en temas constitucionales y por qué no decirlo, uno de los abogados más renombrados del medio, el doctor Alejandro Salas. Y volviendo, Alejandro, a nuestra entrevista, me quedé con este mensaje, ¿no? ¿Cómo podemos hacer política si tenemos siempre a los fiscales atrás? O sea, vamos, tú has sido ministro, un ministro de choque, de defensa, de gobernabilidad, pero ¿cómo puedes trabajar si finalmente tienes a un ministerio público atrás tuyo? O sea, ¿te parece correcto? ¿Cuál es tu opinión con respecto? Es complicado, ¿no? Mira, el Ministerio Público como ente persecutor de delito hace su trabajo y tiene que hacer su trabajo. Donde hay noticia criminal tiene que entrar a investigar, inclusive hasta de oficio. Hay muchas carpetas fiscales que en el marco de la política que se abren en virtud a los dominicales. Y no está mal, está bien. El tema es que las investigaciones tienen que, en el campo político, por la estabilidad propia del sistema, tienen que ser mesuradas. ¿Ok? Y creo que ese campo se perdió. Yo sí considero que se empezaron a abusar, o se empezó a abusar mucho de las prisiones preventivas, se empezó a abusar mucho de los allanamientos, inclusive de gente que era aforada. O sea, se rompió ese bloque de espérate que termine, o que se le haga el antejuicio en el Congreso, para ver que tú lo puedas investigar como quieras. Sin embargo, el Ministerio Público empezó a romper este campo y eso, por supuesto, debilita a quienes de una u otra manera forman parte también de un sistema o de un sector del poder, que es el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, todos los poderes del Estado se ven finalmente enfrentados y el sistema de justicia también se ve enfrentado cuando de una u otra manera existe pues una carrera de a ver a quién pesco y cuántos galones tengo y a cuántos políticos meto preso, ¿no? Yo creo que eso no es sano, porque el Ministerio Público, más allá de ser un ente persecutor de delito, también es un ente defensor de la legalidad. Claro, lógico. ¿No? Entonces tiene que primero marcar eso, ser un defensor de la legalidad, del debido proceso, del marco constitucional, de la estabilidad del Estado. Y aquel que cometa delito, sí, persíguelo, pero persíguelo con mesura. O sea, que no se malutilicen las normas procesales para poder avasallar a un político y decir, ya, pues ya lo allanamos. Claro. Ya ese político quedó manchado y no sé si más adelante lo absuelven. Claro. ¿No? No, y sale el show, lo filtran y al final sale tu casa, sale tu oficina. Yo considero que debería haber una reforma. Mira, nosotros en el gobierno de Castillo, yo lo recuerdo muy claramente, presentamos un proyecto de ley para que los fiscales que filtraban información de investigaciones reservadas a los medios de comunicación sean sancionados. Se nos vino un cargamontón como gobierno. La ley Mordaza le llamaban. La ley Mordaza. Quieren callarnos. Autoritarios, ¿no es cierto? Dictadores. Hubieron diversos campos, digamos, noticiosos donde fui a hablar, a defender la propuesta. Decía, ya el Código Procesal dice que la investigación es reservada. Claro. Por lo tanto, nadie tiene que saberla porque se contamina. Claro. Eso es lo que busca el Código. Claro. Ahora, si está reservada es porque está prohibida su publicidad. Claro. Y si está prohibida la publicidad, ¿qué hay cuando te prohíben algo y no lo cumples? Sanción. Claro, se está pidiendo una sanción nada más al fiscal encargado que filtre esa información. Claro. No, que dictadores. Bueno, finalmente se fue el gobierno de Castillo, el Código Procesal Penal fue modificado y establecieron las sanciones para cuando la reserva de la investigación se abre, ¿no? Y se hace pública. Entonces, finalmente eso pasa, ¿no? Eso pasa. Yo creo que el debido proceso siempre hay que cuidarlo. Quienes somos abogados estamos obligados a pelear porque el debido proceso siempre se respete. Claro, definitivamente, pero yo considero que tiene que haber una reforma.
Una reforma que permita dar estabilidad y que no le dé... Que no genere abuso de poder, Alejandro. Porque vamos, yo quiero ver a los políticos trabajando, creando leyes que nos favorezcan a nosotros los empresarios. Pero lógicamente, ¿cómo yo le puedo pedir eso a un político si tiene pues denuncias, se lo están persiguiendo? ¿De qué forma? Y yo quisiera que el Ministerio Público se dedique a capturar a los delincuentes, hermano. Correcto. Tenemos un nivel de extorsión, sicariato, ¿no? Vamos a buscar a una noticia periodística a atacar a un político. Hay prioridades, ¿no te parece a ti? Totalmente de acuerdo contigo. Y yo siempre lo digo y siempre lo he dicho. Si tú buscas votar o elegir a un político, busca al político que realmente pueda solucionar los problemas que involucran la vida del país y que involucran tu vida. Pero tú no puedes votar por un político que no tiene ni siquiera su vida arreglada y que más bien está buscando ser político para solucionar su propia vida, ¿no? O sea, busca a alguien que realmente sepas que te va a representar y que no está entrando a solucionar sus problemas, sino está entrando a solucionar tus problemas por vocación de servicio. Por vocación de servicio. Y de eso se trata la política. Pocos la entienden, muchos no la entienden. Vemos ahora en el Congreso pues cómo se utilizan asesores para que les corten las uñas de los Qué pies vergüenza. a una congresista y otras cosas más que denigran el campo político y que si tú le preguntas a un niño o a un adolescente de 13, 14, 15 años, yo tengo una hija de 17 años, tengo una hija de 13 años, tengo una hija de 25 años que estudia en Argentina, yo a las tres les pregunto por política y las tres tienen un concepto distinto. La menor me dice es necesario meterse en política porque mira todo lo que hacen los políticos. La segunda me dice política es corrupción. Yo soy corrupto, le digo acaso. No, papá, tú eres la excepción, pero es difícil lidiar con eso. Yo no entiendo cómo pueden haber políticos. Mira ese concepto, o sea, lo que te muestra la sociedad, o sea, meterse en política es muy duro, mejor no, cuando los jóvenes deberían estar motivados en meterse en política. Y bueno, y mi hija mayor me dice, es tu lío si quieres estar en política, ¿no? Sé que lo vas a hacer bien si te toca estar, ¿no? Pero conmigo ahí no más, ¿no? A mí no me pide hacer política. Entonces, esas cosas se dan. Entonces, lo que debemos inculcar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, es que la política es bonita, es interesante. Y si llegas, utilízala para ayudar. Para hacer lo correcto, ¿no? Porque si eres político llegas a servir. El político con sus propuestas, con su trabajo, le toca la puerta a cada casa de cada peruano. El ciudadano abre la puerta ¿para qué? Para que entre mejor educación para sus hijos, para que entre mejor salud, para que entre un mejor sistema de pensiones. Eso es lo que tiene que ser un político. Y el ciudadano cuando le da el voto a un político le abre la puerta de su casa. Claro. Pero no le vas a abrir la puerta de su casa, la casa pues a todos estos que nos están dando ese tipo Qué de vergüenza, mensajes, ¿no? por Dios. Mira lo que O sea, está pasando. es una vergüenza, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Así que, por mi lado, yo creo que la política de todo ciudadano de bien es un campo de desprendimiento y es un campo de obligación. Así que sé que también estás incursionando en política, Helio, y sé el acto de desprendimiento que estás teniendo. Porque eres un abogado exitoso, que has formado tu imperio legal, y que esto implica para ti un desprendimiento. Pero eso hace ver a las personas de bien, aquellas que marcan un campo de desprendimiento. Muchas gracias. Y que el éxito te acompañe siempre, finalmente, en la decisión que vayas a tomar, ¿no? Muchas gracias, hermano. Es una propuesta, el señor Acuña me ha invitado y la he tomado con mucho honor, con mucha gratitud. Vamos a ver que el designio de Dios y finalmente cómo se da esto. Pero siempre hacer lo correcto, ¿no? Y siempre recibiendo los consejos de personas que han tenido esta experiencia como tú. Imagínate, Dios no quiera pase algo similar, ya sé lo que tenemos que hacer, evidentemente. Uno puede dar lo mejor de sí, como tú hiciste en el caso del señor Castillo. No digo que lo haya hecho, pero sé que ha habido gente que ha querido perturbarlo. Y mira, sin querer casi te perjudican, hermano. Sí, a mí ¿no? y a varios, ¿no? Imagínate, A mí y a varios. ¿no? Y con un ministerio público que en ese momento te podía llevar en flagrancia, ¿no? Felizmente hiciste lo correcto. Y acá lo importante es hacer lo correcto. Así es. Y ahora yo te traslado a ti, más bien, Alejandro. A ver, vamos a ver. ¿Quién va a negar que tienes, lógicamente, un hambre político y que necesitamos de personas, de políticos como tú, ¿no? ¿Estás interesado ahora en la política? ¿Vas a postular? ¿Tienes interés? ¿Lo estás evaluando? Me han invitado y sí he aceptado participar nuevamente en política. Me han invitado a participar por el Senado Nacional, por el partido Perú Primero. Y como te digo, es una obligación como ciudadano de bien y por el país, independientemente de la tienda política en la que estemos o nos encontremos,
Yo creo que los ciudadanos de bien debemos estar en los partidos políticos. Claro, contribuyendo. Y debemos contribuir. Y ojalá nos permita la ciudadanía ingresar. Así que sí, voy a postular al Senado Nacional. Interesante. Estoy convencido que lo vas a lograr. Y tienes que representarnos, ¿no? Definitivamente bajo esta trazabilidad que estás presentando. Siempre con respeto a la Constitución. Tú como senador, y estoy convencido que lo vas a lograr, ¿no? Como senador, ¿qué podrías tú proponer para luchar contra este fenómeno inaudito de la inseguridad? ¿Tú qué harías desde tu curul? La inseguridad obviamente es un flagelo en donde lo que primero que tenemos que analizar es las leyes que se han dado. Que si este gobierno no decide derogarlas, le va a tocar a la Cámara de Diputados del próximo gobierno analizarlas. Y obviamente el Senado procesar en una segunda cámara esa derogatoria de esas normas. Yo sí considero que hay normas que de una u otra manera le han dado mucho oxígeno a la criminalidad, ¿no? Entonces, el senador va a hacer un segundo filtro respecto de las leyes que apruebe la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que tener mucha labor de visión respecto de la Cámara de Diputados y trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados, claro, para que la calidad legislativa del país sea, pues, obviamente, la mejor. Entonces, desde la curul, ¿qué se ofrece? Se ofrece obviamente un control, digamos, legal de lo que se tiene que hacer y cómo no. No hay nada que prohíba a la Cámara de Senadores el poder recomendarle a la Cámara de Diputados evaluar determinados campos legales. Yo creo que la criminalidad avanza y avasalla también porque nuestra policía no tiene una logística adecuada. Sí. Y para que tenga logística adecuada, ¿qué se necesita? Presupuesto. ¿Quién aprueba el presupuesto de la nación? Por supuesto que el Congreso de la República. Yo creo que por eso sí tenemos que pelear, para que los policías estén mejor remunerados, para que el sistema de inteligencia de la policía esté fortalecido, ¿no? Y te soy absolutamente sincero, o sea, no ganamos nada y son fuegos artificiales que un presidente esté caminando las comisarías de noche. Esos son gestos políticos, que la ciudadanía te dice, bueno, pues está trabajando. Con eso no debemos conformarnos. Eso es parafernalia, ¿okay? Debemos atacar la raíz. Y la raíz es fortalecer a la policía, darle inteligencia, darle logística y mejorar la calidad de vida de los policías. Coincido contigo, ¿no? Ese mensaje, vamos, estoy trabajando, estoy paseando. ¿Qué ayuda, hermano? Siguen los delincuentes, siguen extorsionando. Hermano, el Perú tiene 1800 distritos. Claro. O sea, a ver, que se vaya a Trujillo a meterse al barrio de los Pulpos. Que se vaya a o al Callao, que vaya. ¿No? Al Callao ha ido. Que lo tiene cerca, pero claro, un recorrido ahí nomás por Gambetta, creo, ¿no? Pero a ver, que se vaya a Madre Diosa, a la zona de la minería ilegal. Mira, no es su labor. Él tiene que agarrar a los altos mandos y decirle, te doy 2 meses, claro, para que con inteligencia me traigas las cabezas criminales. Claro. Y si no me las traes, no sirve. No sirve, policía. Si cambias, y es lo que queda. Y en 2 meses yo como presidente los muestro. Claro. Ese es el trabajo que se ha hecho, claro, ¿no? Sin embargo, esos recorridos pues no van a ayudar, o sea, son efectos, fuegos artificiales. Paliativos para enseñar, pero sabemos que en el fondo no ejerce ningún objetivo claro. No, y la gente sigue muriendo. No, y seguimos. Entonces igual no podemos hacer que los políticos nos engañen tampoco. Claro, eso no está bien. Yo definitivamente coincido contigo. Y una pregunta, nadie puede negar que el señor Vizcarra, así como tiene, digamos, enemigos políticos, tiene también un núcleo duro de votantes. Ojo con ese tema. Tanto es así que recientemente en las encuestas su hermano está encabezando entre las primeras alternativas. Mi pregunta es la siguiente. Constitucionalmente, tú que eres un experto en esto, por favor acláranos a nosotros, a tus seguidores, a los abogados. ¿Es posible que el señor Vizcarra pueda postular? Tenemos una medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya audiencia fue en el mes de junio del 2025. Y así como los abogados sabemos que hay una audiencia en sala y la sala dice, queda el voto, se notificará dentro del plazo la sentencia, ¿no es cierto? Así quedó, digamos, esa audiencia en junio a expensas de que esa medida cautelar sea resuelta. El pronunciamiento lo seguimos esperando, que puede salir mañana, como puede salir en una semana, como de pronto podemos seguir esperando algunos meses más. Lo cierto es que el cronograma electoral ya aprieta y presiona, claro, y obviamente hay plazos perentorios, que esperemos nos alcance este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Somos optimistas de que sí, que debería salir en los próximos días o en la próxima semana
a más tardar. Y si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da la medida cautelar, ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ayer ha dicho que si llega una medida internacional, una disposición internacional, en respeto a la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones va a acatar lo que la justicia supranacional diga. Pero mientras que no llega, él ha dicho, el expresidente está inhabilitado, ¿no? Entonces nosotros estamos de una u otra manera siendo optimistas con esta medida cautelar que estamos a la espera del pronunciamiento, ¿no? Pero jurídicamente hablando, así se cierra este calendario. Por favor, tú que eres constitucionalista, el Perú está obligado a cumplir tratados internacionales. Si la Corte lo hiciera después, ¿no debería igual acoplarse finalmente? Salvo que la disposición cautelar contemple el tema del cronograma y disponga que se aperture el mismo con una excepción, ¿no es cierto?, extraordinaria de innovar respecto a la candidatura de Martín Vizcarra. No habría que ver los alcances, ¿no? Interesante, hay una posibilidad latente. Sí, claro. En todo caso. Sí, claro, por supuesto. Y en ese sentido, podría ser, como no, también candidato, podría darse la posibilidad. Ahora, Alejandro, yo te veo a ti, vamos, tienes experiencia, has sido ministro, vas a ser senador. Bueno, en esta oportunidad entiendo que es el hermano del señor Vizcarra quien está encabezando, pero no sería descabellado. Es más, yo te veo postulando en algún momento a la presidencia. ¿Tú te ves como presidente? Porque este mensaje hoy día estamos 30 de octubre, ¿cierto? 30 de octubre. Tiene que quedar grabado para la historia. ¿Tú te ves como presidente? Yo tengo 48 años de edad. Yo no sé si de pronto a los 60, a los 62 se me presenta la oportunidad. Si algún día se me presenta la oportunidad con un consenso válido de las personas que a mí me apoyan y me dicen postula a la presidencia, jamás me voy a correr ni le voy a decir no al país. Así que si algún día llega la oportunidad de que se me proponga dentro del marco de una colectividad en consenso de un partido político, en este caso en el partido donde estoy, espero estar mucho tiempo y que Martín Vizcarra logre sus objetivos, que Mario Vizcarra logre sus objetivos, son mis deseos. Pero si en algún momento por mi edad y por un orden de prelación de edad me tocara asumir algún tipo de reto de responsabilidad, por supuesto que no le diría no. Y estoy completamente seguro que sabré dar la talla en esa campaña. Qué interesante. Y mira, yo respeto mucho los pronunciamientos de la Corte, ¿no? Pero vamos, el señor Vizcarra tuvo su oportunidad. Si logra o no, será el destino y la ciudadanía. Pero sería también importante entregar esta nueva oportunidad a jóvenes profesionales. Y está grabado el día de hoy, 30 de octubre de 2025, que está la posibilidad que algún día seas presidente de la República. Bueno. Esperemos que se dé algún día y que se puedan hacer reformas importantes, porque el país lo necesita, en seguridad, economía, respeto a las leyes y finalmente estabilidad para todos, ¿no? Sí, no me corro, Helio, y lo que yo siempre digo, lo que tiene que tener siempre un político presente, ¿no? En su vida diaria como político es que tu apellido ya no te pertenece, Claro. tu apellido le pertenece a tus hijos. Así lo que hagas Coincido. o dejes de hacer como político, quienes finalmente van a pasar la factura son tus hijos. Coincido contigo y qué lindo mensaje. ¿Sabes quién lo repitió? Tu hermano. A propósito, amigos, Alejandro, omití decirlo, es hermano de un gran amigo mío, el doctor Martín Salas, que ha sido fiscal muy renombrado, y de mi amigo Felipe, también Salas, un excelente abogado procesalista y penalista, que van a hacer un estudio, ¿no? ¿Qué estudio? Va a ser un mega estudio. He sido invitado justamente Sí, claro. para esta nueva oportunidad, este nuevo proyecto. ¿Y qué perspectivas tienen ahora ustedes como los tres abogados? ¡Wow! Mira, cada quien tenía sus despachos como abogado de manera independiente. Mi padre, que en paz descanse, falleció el 6 de marzo de este año. Y antes de fallecer, uno de sus sueños de él y un pedido fue: quiero que se junten los tres hermanos como abogados en un solo estudio. Me gustaría verlos trabajando juntos. Entonces, cada quien con su propia expectativa, con su propio expertise, decidimos, digamos, dejar nuestros despachos para centrarnos en un solo despacho, ¿no? Así que sí, es la firma de los hermanos Salas y Abogados Asociados, que este 30 de octubre rompe fuegos. Claro. Y vamos a Saliendo de trabajar. acá, que somos jueves, nos vamos a ir de todas maneras. Por supuesto que estás Claro. súper invitado por Felipe, Y- por mi otro hermano también y por quien te habla, ¿no? Así Claro. que- Y por cierto, Martín, ¿y cómo llevan este tema? Porque vamos, Martín está representando a PP. Estamos apoyando la candidatura del señor Acuña, quien nos ha invitado. A Martín por su experiencia penalista, justamente para un cambio muy importante y reformas que va a plantear en el Ministerio Público y en las leyes, y también a mi persona. ¿Cómo se encuentran ustedes? Porque son hermanos, tú estás apoyando a Vizcarra, Martín conmigo, al señor Acuña.
¿Cómo son esos debates? Lo jurídico y el trabajo es un punto aparte a lo político. El escenario político tiene su escenario, su tiempo y su momento. En lo jurídico te debes a tu cliente. Defiendes los intereses de tu cliente y no tienes por qué mezclar en lo absoluto lo político, ¿no? Pero claro, está lo que conversábamos hace un momento en off. El derecho político es una especialidad también. Claro. Y creo que en el país falta mucho el tema de explotar para bien el tema del derecho político. Así que vamos a tratar, obviamente, con estudios como el tuyo también, de impulsar esta nueva rama. Es una rama que en Europa se utiliza mucho. Así como hay derecho penal, hay derecho político. Claro. Y creo que es importante darle un espacio. Pero, como te digo, la actividad política corre por cuerda separada. En el estudio no se habla de política. No se habla. Se habla de clientes. Oye, pero ¿sabes qué? Acá Felipe me ha contado, oye, Helio, yo estoy armando el estudio, colocando los lugares, y viene Alejandro porque está con sus clientes y me cambia el lugar. ¿Qué está pasando ahí? No sé, me está diciendo algo, ¿no? ¿Te acuerdas, Carolina, no? Alejandro, viene Martín, nos cambia en el último minuto. Bueno, seguro va a ser un estudio muy lindo y encabezado por 3 abogados tan prestigiosos. Mira tu trayectoria política, constitucional. De Martín, que quién va a desconocer su trayectoria penal y en el Ministerio Público, y de Felipe, que yo ya he comentado acá en la historia cómo nos hemos conocido, debatiendo, y nos hemos vuelto grandes amigos. Definitivamente tienen un futuro muy brillante como estudio. Igual que el tuyo, Helio. Eres un joven abogado también y das la talla, ¿no? Entonces yo estoy totalmente seguro que nos vamos a ver siempre en el camino como colegas, como amigos. Nos vamos a saber darnos la mano también. Y cómo no, de pronto ojalá el país nos junte en un escenario para trabajar por el país, independientemente del móvil político en el cual lleguemos, del partido político en el cual lleguemos. Creo que lo importante es que gente de bien se encuentre siempre para poder ayudar al país. Para sumar, para que el país pueda crecer y también para poder defender la Constitución, ¿no? Correcto. Y el principio de legalidad, que es lo más importante, ¿no? Correcto. Me gustaría cerrar esta entrevista un poco con algunas reflexiones. Mira, me comentas que tienes 3 hijitas, 3 ¿no? hijas. Me imagino que son, además de tu esposa, el motor de tu vida. Mira, yo, por ejemplo, aquí tengo este muñequito que me lo regaló Eliana. Dice que soy yo, así molesto. Es un hall chiquito. Me imagino que en tu caso también son el motor de tu vida. Y tres pequeñas, 3 hijitas. Soy fabricante de princesas. Mira. Como le digo a mi esposa, las hago a domicilio. ¿No? Sí, yo feliz con mis hijas, orgulloso de ellas. Muy engreído yo, ¿no? Un hombre que yo crecí en mi casa, éramos los 3 hermanos, Claro. Martín, Felipe y quien te habla, Claro. y mi padre y mi madre, ¿no? O sea, yo viví en un ambiente básicamente de hombres con mis hermanos. Bueno, me tocó hacer mi vida y ahora vivo en un ambiente elementalmente, yo soy absolutamente feminista, ¿no? Porque he aprendido a conocer más ese género tan lindo, ¿no? Y cómo se le debe cuidar y cómo se le debe respetar. Yo me siento súper engreído, me siento protegido, aconsejado, y son un motor, definitivamente son un motor, ¿no? Comparten algunos gustos conmigo, como el fútbol, algunas de ellas, ¿no? Las peleas de UFC, algunas se ponen a mi costado a apostar, ¿no? Pues me gusta. Así que por ahí alguna me sale abogada y por ahí otra me sale política también. Ah, mira, ¿no? Así que ahí estoy más o menos testeando, ¿no? ¿Te gusta el fútbol? Demasiado, ¿Sí? me gusta. ¿Juegas fútbol? He jugado fútbol, sí, he jugado bastante fútbol. Tengo 48 años, trato de jugar ya más suave, sí, por supuesto. Entonces te voy a convocar. Mira, Felipe está convocado. Felipe es malísimo. No, pero él dice que es Felipe. que mira, nos ha venido a engañar, Felipe. Ya se viene otro campeonato pronto. No. Te comento lo que ha pasado. Pasa que Hermano, yo sí he jugado de verdad, yo he jugado de verdad, o sea. te necesito de apoyo. Dale, hermano, Mira, cuando quieras. acá lamentablemente tú conoces a Benji. Benji ya van 2 partidos que nos va goleando. 7-2, 15-4, ¿no? Pero el problema de Benji es que es un campeonato de abogados, ¿no? Ya. ¿No? Por ejemplo, estudio Benji Espinosa y Helio Riera y amigos, ¿no? Entonces, Benji, según él, tiene 10 abogados asociados de 20 años. ¿Pero quién le va a creer, pues? No. Entonces, en mi caso ha venido, pues, Cristian Salas, que también lo conoce, un gran amigo mío. Bueno,
que no corremos mucho, ¿no? Y Felipe ha venido a sumarse, así que te invito, pues, ¿no? Por favor, porque tenemos que parar a Benji. No sé qué está... Felipe es un buen abogado, es un magnífico abogado. Es un magnífico abogado. No. Yo le tengo fe. Que haga su mejor esfuerzo. Yo le tengo fe. Yo le tengo Creo fe. que ya estamos reuniendo buenos jugadores. Estamos juntando. No, cuenta conmigo cuando guste. Cuento contigo. Claro Benji, que sí. ya sabes, viene el tercer partido acá, no lo gana para nada. Oye, hermano, una pregunta, ya acá te pido un consejo. Alessandrita tiene, Salvador tiene 10 años, lo amo, lo adoro, es un elito. Pero tengo también a Alessandrita de 3 años. Tú me has comentado que tus princesas tienen 25, 17 y 13. 13. ¿Cómo hacer cuando llegan, pues, a tocar la puerta por tus princesas? Yo todos los días digo, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿Cómo se maneja? Porque tú y yo somos abogados, peleamos, defendemos y sabemos que hay atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja, hermano? Danos un... Es difícil, ¿no? Es difícil, hay que saber aceptarlo. Y es difícil porque, tío, yo he crecido en una casa de hombres y obviamente yo me acordaba cuando tenía 13, 14 años e iba a ver a mi enamoradita, Claro. ¿no? Pero cuando viene a buscar a una de mis hijas, hay que ser amigos de la persona que de una u otra manera llevan a tu casa o te muestran Sí. como amigos. Claro, claro. Yo creo que es la mejor forma de conocerlos. Y por ahí, ¿no? De costadito decirle, pórtate bien, ¿no? Compadre, que te estoy mirando. Claro, sí. Siempre es importante, ¿no? Porque son otras princesas, hombre. Sí, ¿Sí o no? Sí, claro, por ¿Y quién las supuesto. quiere ver? Sí, no, definitivamente. Claro que definitivamente. sí, Elio. Y bueno, nos ha quedado corto el tiempo, Alejandro, yo me siento muy contento, te veo en tus declaraciones en prensa, te he visto, yo recuerdo, yo estaba en pandemia y te veía de ministro peleando y considero que eres un referente para nosotros porque Gracias, Elio. lo que estamos iniciando en este camino político, a no tener miedo cuando hacemos las cosas bien. Sí, claro. Tú nos has contado acá experiencias de que han venido fiscales, pero tú has seguido siempre haciendo lo correcto. Sí, claro. Y por eso es que a ti nadie te puede tildar de corrupto, No. de haber hecho cosas indebidas. No. Por el contrario, ha quedado marcado, ya están en los videos, que la historia del Perú pudo haber cambiado si el señor Castillo te hubiera dejado entrar, ¿no? Definitivamente, Sí, claro, ¿no? Claro. ¿Qué mensaje puedes darle a los jóvenes? Porque aquí tenemos a la comunidad jurídica que nos sigue, jóvenes profesionales que ven en Alejandro Salas un referente. ¿Qué mensaje tú podrías dejarle, en este caso, a los jóvenes Que profesionales? sean perseverantes, que luchen por sus sueños, que el camino al éxito está lleno de derrotas, ¿no? El camino difícil y complicado es el camino correcto, porque te enseña, los errores te enseñan, el fracaso te enseña, y el tema está en saber levantarse y no perder la mirada de lo que tú quieres lograr y lo que tú quieres ser. Así que el día que tengas una caída o sientas que ha habido una derrota, es el momento para pararte y seguir perfeccionando. Lo único que estás haciendo es perfeccionarte. Cuando la vida te diga no, tiene 2 siglas, que es la N y la O, que significan nueva oportunidad. Así que levántate y sigue avanzando. Interesante, ¿no? Interesante, de verdad. Y lo hago mío porque en verdad tienes que levantarte, hermano. Es lo que toca. O sea, la vida está llena de problemas y también de éxitos, pero si son problemas, te ayudan a crecer. Sí. Coincidía con tu hermano y Felipe lo decía, oye, Helio, cuando tenemos una derrota, ¿qué hacemos? O lloramos o nos levantamos para crecer. Claro. Nos levantamos para crecer. Claro. Y él me dejaba un mensaje de tu papá, que en paz descanse, ¿no? Lo recordaba tu papá porque un hombre luchador, ¿no? También con respecto a los mensajes, este ejemplo de vida que le dio de luchar, de también contribuir con el país, ¿no? Y este mensaje tan importante coincidía con él, ¿no? ¿Qué haríamos sin nuestros padres, ¿no? Que han sembrado en nosotros claro. estas ganas de ser profesionales y de hacer lo correcto. Valores, ¿no? ¿No? Yo creo que los valores, yo creo que el ejemplo, ¿no? Cuando un hijo admira a un padre, creo que es la primera estructura y la primera columna de que va a ser una persona de bien, ¿no? Si tú marcas admiración en tus hijos, ten la plena seguridad que van a ser buenos ciudadanos, Claro, ¿no? definitivamente. Así es. Nos quedamos con ese mensaje. Alejandro, muchas gracias. A ti, Helio. Por A ti las gracias. por estar con nosotros el día de hoy. Sigue creciendo, hermano. Sigue Igual. brillando. Te seguimos, te apoyamos. Por uno u otro azar del destino estaremos en movimientos políticos distintos, pero siempre con la perspectiva correcta, defendiendo la Constitución, haciendo lo importante. Y mira este mensaje que tu hermano Felipe también lo ha dicho y conversamos en esta oportunidad. Y tú sin querer lo dijiste acá, mira. Acá lo importante es hacer valer nuestro apellido.
que nuestro apellido trascienda, que es el legado que tenemos para nuestra familia, para nuestros hijos, ¿no? Yo te agradezco el haber venido el día de hoy y seguramente quedará pendiente, ¿no? Otra oportunidad, ¿no? Para continuar con esta linda entrevista. Muchas gracias, un fuerte aplauso por favor para el doctor Alejandro Salas. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, queridos amigos, ha sido Elio Riera el podcast, el día de hoy con un gran amigo, el doctor Alejandro Salas. Una oportunidad muy importante para conocerlo y también para aprovechar estos mensajes de vida que a ustedes, jóvenes abogados, les va a servir en un futuro. Nos vemos muy pronto, hasta otra oportunidad.